Vamos a arrancar con el tema de las reacciones de óxido-reducción que necesitan un método para balancearlas, por tanteo no podemos. Para empezar con el tema, primero recordemos entonces la cuestión de los números de oxidación. La primera, las sustancias simples tienen como número de oxidación igual a 0. ¿Quiénes eran las sustancias simples primero? Los metales, por ejemplo, que son monoatómicos, o las moléculas, como la del oxígeno, el ozono, el flúor, el clúor, tienen número de oxidación igual a 0. Tiene sentido porque dijimos que el número de oxidación era como si el átomo se llevara todos los electrones del enlace químico que se produce con el otro átomo. Bueno, si son el mismo átomo, ninguno de los dos se lleva nada. Entonces el número de oxidación es 0. Otra regla es que el flúor tiene como valor el -1 siempre porque es el más electronegativo, entonces su valencia es -1. La siguiente regla es la del oxígeno. El oxígeno siempre en los compuestos actúa con -2, salvo precisamente cuando se une al flúor, que usa el +2. Y en algunos compuestos que nosotros no vimos, que se llaman peróxidos, que usa el 1. El hidrógeno lo vimos, usa siempre +1, excepto en los hidruros metálicos que usa el -1. Los elementos del grupo 1, cuya valencia es 1 y son metales, su número de oxidación es +1. Los elementos del grupo 2, cuya valencia es 2, usan número de oxidación +2. Después lo demás sale por sumas, ¿sí? Las sustancias, la suma de los números de oxidación te tiene que dar 0 si la sustancia es neutra o no es un ion, y cuando es un ion te tiene que dar el número de la carga, ¿sí? Por ejemplo, acá este ion entre el nitrógeno y el oxígeno con una carga negativa, esto sería así, que ahí quedó mal escrito, ¿sí? Esto, bueno, yo sé que el oxígeno está con 2, o sea que el número del nitrógeno más 3 veces el -2 me tiene que dar -1, que es un ion con carga -1. Veamos que estas dos reacciones, yo ya les agregué los números de oxidación. Fíjense que en la primera, entonces nos aparece un hidróxido, después nos aparece un oxoácido. Del otro lado, esta reacción producía, ya sabemos, una oxosal más agua. Acuérdense que el agua no forma parte de la oxosal. El agua es algo más que queda, pero no es la oxosal. La oxosal es lo que marca en verde. Si miramos los números de oxidación, nos vamos a encontrar entonces que el sodio está con +1 de este lado y con +1 de este lado. El azufre está con +6 de este lado y +6 de este lado, y el oxígeno y el hidrógeno +1 y -2 de los dos lados. Esta reacción la llamábamos de neutralización y vimos que eran unas reacciones que también las podíamos clasificar como de doble desplazamiento. Otra clasificación es ver qué pasa con el hidrógeno, con estos hidrógenos, y entonces hay una clasificación que te dice, che, mira, esta reacción es una reacción con intercambio de protones. ¿Quiénes eran los protones? Los H+. Y los hidrógenos que pierden su electrón, que tiene uno solo, y se queda su protón, que es un solo protón, por eso dicen protones y le ponen H+. Es una reacción de intercambio de protones. Y entonces aparece la teoría de ácido y base. Estas son bases y estos son ácidos. Cuando se juntan, aparece una sal, en este caso una sal oxigenada, o una oxosal, ¿sí? Y se cancelan los efectos que tienen las bases y los ácidos, para analizar otro tipo de reacciones, las de intercambio de protones, que son las de ácido-base. Miremos la de abajo. Aparece un óxido de hierro y un óxido de carbono. Si miras los números de oxidación, ves que el hierro está con +3 y el carbono está con +2. Cuando vas a mirar lo que sucedió del otro lado, vas a ver que se te formó hierro, vos tenías el hierro oxidado y se liberó del óxido, quedó el hierro nada más, y después quedó el monóxido de carbono, se transformó en dióxido de carbono. ¿Sí? O el óxido de carbono 2 se transformó en óxido de carbono 4. Fíjense que que es el hierro, que está con un número de oxidación +3, pasa a formar una sustancia simple, que es el hierro, y entonces tiene número de oxidación 0, y el carbono, que estaba con +2, pasa a formar otro óxido del carbono con un número de oxidación +4. Entonces, ¿qué es esta reacción? Esta reacción es una reacción donde cambian los números de oxidación. ¿Por qué cambian los números de oxidación? Porque hay un intercambio de electrones. Analicemos algunas más. Acá agregué otra reacción y no le puse los números de oxidación para que los veamos en vivo, entre comillas. Y ya está balanceada. Entonces el hierro, como es una sustancia simple, tiene número de oxidación 0. El oxígeno, que es una sustancia simple, tiene su número de oxidación 0. Pero resulta que se combinan.
Es una reacción de combinación desde el punto de vista de lo que le pasa a los átomos. Pero cuando vas a mirar el compuesto que se formó, te encontrás que el hierro ahora tiene número de oxidación más 3 y el oxígeno tiene número de oxidación menos 2. Con lo cual, lo que estamos viendo es que de 0 pasó a más 3 y de 0 pasó a menos 2. ¿Qué está pasando? Está pasando es que el hierro aumenta su número de oxidación y el oxígeno disminuye su número de oxidación. Pensemos un poquito qué está pasando. El hierro es una sustancia simple. Son todos atomitos de hierro, todos juntos. Ninguno gana ni pierde electrones. Ninguno. Tiene todos los electrones que tiene que tener. Pero cuando se forma el óxido, se forma este enlace iónico con el oxígeno le robó 3 electrones, o sea, perdió 3 electrones. Y el oxígeno estaba unido, formando una molécula con otro oxígeno, 2 átomos de oxígeno, comparten sus electrones para formar el octeto, pero ninguno gana y pierde nada. Los electrones están ahí en el medio, no están perdiendo nada. Pero cuando se forma el enlace iónico con el hierro, le roba 2 electrones, cada oxígeno le roba 2 electrones a hierro, con lo cual gana 2 electrones. Este es cada oxígeno y acá arriba es cada hierro. Entonces estamos viendo que es una reacción donde hay un intercambio de electrones. Hay un intercambio de electrones y ese intercambio de electrones produce unos cambios en los números de oxidación. Miremos esta ecuación de acá, miremos estos números de oxidación. Estos los podemos sacar fácil acordándonos de las reglas, ¿sí? El hierro tiene más 2 y el cloro tiene menos 1, una sal binaria, así que el cloro tiene que actuar con la menor valencia, pero si no estaban cruzadas, ¿no? Acá hay un 1 y acá hay un 2 y el signo obviamente para el más electronegativo. Esto es cobalto y cloro, de vuelta, más 3 y menos 1, la misma sal pero con otro número de oxidación, esto es 3 y menos 1, la misma sal pero con otro número de oxidación y esto es más 2 y menos 1. Fíjense que el cloro no cambia, pero los que están cambiando son el hierro que pasa de más 2 a más 3, aumenta su número de oxidación, y el cobalto que pasa de más 3 a más 2. ¿Sí? De vuelta hay un intercambio de electrones y eso hace que los enlaces sean distintos, por eso la cantidad de átomos es distinta. Miremos la siguiente. La primera, esta de acá que vimos recién, está balanceada. Si yo te muestro esto, vamos a poner los números de oxidación y vas a ver que es imposible que nos encontremos con los números que tenés que poner para balancearla. Entonces empecemos. Vamos a poner los que sabemos. Menos 2, más 1, más 1. Este va a tener que ser menos 1. Este es más 1, este es menos 1, este es menos 1, este es más 2, porque están cruzadas las valencias, es una sal binaria. Este es menos 2 y este es más 1, este es menos 1 y este es más 1, porque es una sal binaria. Nos quedaría entonces mirar el yodo acá y el manganeso acá. El manganeso lo sacamos por descarte. Esto, el oxígeno es menos 8, el manganeso tiene que ser positivo, tiene que tener un más 7. Vamos al yodo que está acá, el yodo que está acá, entonces tenemos el oxígeno que te dan, los 3 oxígenos te dan menos 6, más el potasio, acá tiene que tener un más 5. Y ahora nos fijamos si es una reacción de óxido-reducción. Entonces tendrías que tener algunos que cambien de número de oxidación. Entonces venís acá y decís, bueno, a ver, ya detectamos que el magnesio pasa de más 7 a más 2. ¿Sí? El manganeso se reduce su número de oxidación. A ver si hay otro, el yodo, que acá está con más 5, acá está con menos 1. ¿Sí? El número aumenta, se oxida. Ahora le vamos a poner los nombres. Pero entonces estamos viendo que en esta reacción hay átomos que cambian su número de oxidación, por lo tanto es una ecuación donde se intercambian electrones. Entonces analicemos esto del intercambio. Vamos a volver a esta después para balancearla por el método. Pero vamos a abundar un poquito más sobre esto del intercambio. Si volvemos sobre la ecuación anterior, nosotros habíamos dicho que este hierro que estaba acá con más 3 pasa a formar hierro como sustancia simple. Entonces su número de oxidación es 0. Entonces pasa de más 3 a 0. ¿Qué tuvo que hacer el catión hierro que tenía 3 cargas positivas para volverse neutro? Y tiene 3 cargas positivas. Tienen que venir 3 cargas negativas, o sea, 3 electrones, tienen que venir 3 electrones a compensar esas cargas para formar la sustancia neutra. O sea que el hierro tiene que ganar 3 electrones. ¿Cómo lo voy a escribir eso en una
ecuación química, la ecuación química nunca resta, siempre suma. Entonces voy a escribir que al catión del hierro se le sumaron la cantidad de electrones necesarios. Como fíjense que acá había dos átomos, ¿sí? Estos dos átomos hacen que haya dos cationes. Cada catión tiene que capturar 3 electrones. Cada uno se tiene que quedar con 3, con lo cual tiene que haber 6 electrones que se ganaron. Y del otro lado, fíjense que están los dos átomos que se me formarían en esta proporción. Esto respecto del hierro, o sea que el hierro ganó electrones. En esta reacción que estamos viviendo, el hierro tiene que haber ganado 6 electrones. Miremos qué pasa con el carbono. El carbono vimos que el carbono pasaba de 2 a 4, de más 2 a 4. O sea, el tipo lo que dice es, mira, yo tengo 2 cargas positivas, pero pasé a tener 4. ¿Cómo haces para pasar a tener más cargas positivas? Y tenés que perder electrones. Entonces, si pasó de 2 a 4, aumentó su número de oxidación, el carbono perdió 2 electrones. Como en la ecuación, si la miramos, vamos para arriba, en la ecuación había 3 átomos de carbono, cada uno de esos 3 tuvo que haber perdido estos 2 electrones que decimos, cada uno. O sea que tuvo que haber perdido en total 6 electrones. Perder 6 electrones, uno diría, che, mirad, los 3 átomos perdieron 6 electrones. Uno diría esto, ¿no? O sea, perder, le restás 6 electrones. No se puede. En química todo suma. Entonces, ¿de dónde los tenés que agregar? Bueno, pensá en una ecuación. Es como si vos sumaras lo que ibas a poner restando acá, lo tenés que poner sumando del otro lado. Entonces sumás 6 electrones. Y eso hace que estos 3 carbonos con carga más 4, cada uno necesitaba perder 2 electrones. Si vos le dieras 6 electrones, que eso es lo que te dice el más, si vos le dieras 6 electrones, se transformarían en esto. Acuérdense, siempre lo ponemos sumando, por eso está del otro lado. Hacer esto se llaman hemirreacciones, es separar qué iones y qué sustancias se formaron por separado, sin mirar toda la reacción completa. Vamos a empezar a ponerle nombre entonces a las cosas. Dijimos que el hierro ganaba electrones, pasaba de tener número de oxidación 3 a tener número de oxidación 0. Químicamente vamos a decir que se reduce. Es muy fácil acordarse de esto porque se reduce el número de oxidación. Cuando se reduce el número de oxidación, decimos que la sustancia se redujo. Cuando se reduce el número de oxidación, decimos que la sustancia se redujo. ¿Qué le pasa al carbono? Al carbono, entonces, a este carbono que estaba acá, dijimos que tenía que perder 2 electrones porque pasaba de 2 a 4. Perdía electrones. Aumenta su número de oxidación. Y a esto lo llamamos oxidarse. Cuando aumenta su número de oxidación, pierde electrones y se oxida. Pero también pueden pensar en qué está pasando cuando algo se oxida. Cuando algo se oxida viene el oxígeno, se oxida al hierro, piensen en una reja oxidada de hierro, viene el oxígeno, lo oxidó, y nosotros ya sabemos que ese enlace que se forma entre el metal y el oxígeno hace que el oxígeno le saque electrones, le robe electrones. O sea que el hierro está perdiendo electrones. Perder electrones es oxidarse. Bien, entonces, fíjense que en estas reacciones siempre vienen de a pares. Hay uno que se oxida y hay uno que se reduce. Siempre que un átomo se reduce, hay otro que se oxida. Y entre ambos hay una transferencia de electrones. Fíjense que el que se reduce gana electrones, que son los electrones que el que perdió, el que se oxidó. Uno gana, el otro pierde. Y se transforman las cosas. Siempre están de a pares. Hay uno que se reduce y hay otro que se oxida. A estas reacciones se las llama reacciones de óxido-reducción, porque es lo que está pasando. Hay uno que se oxida y otro se reduce. O se llaman reacciones redox. Reducción, oxidación. Entonces, el hierro, que era el que ganaba electrones. Al ganar electrones, su número de oxidación baja, pasa de 3 a 0 y por eso se reduce. Como dijimos que actúa siempre el que se reduce, actúa con otro que se está oxidando, mutuamente están haciendo que se produzca esta oxidación y esta reducción. Entonces se dice que el que se reduce, en este caso es el que oxida el carbono. El que se reduce es el agente oxidante, es el que oxida al otro. Para reducirse, ganar electrones, hace que el otro pierda electrones. En cambio, fíjense, mirás al carbono
que pierde electrones, los pierde y se oxida. Y al oxidarse y perder electrones se los está dando al hierro. Entonces decís que es un agente reductor. El que se reduce es el agente oxidante del otro, el que se oxida es el agente reductor de su pareja.